Bien chicos, en el vídeo de hoy vamos a ver una introducción de qué cosa es lo que vamos a estudiar en este curso, el curso de base de datos. Entonces, una de las primeras preguntas que debe quedar claro es por qué es necesario trabajar con base de datos, por qué es necesario guardar la información en base de datos, por qué no es suficiente seguir trabajando con archivos planos como hacía en los cursos anteriores. ¿No? Entonces, para ello te voy a pedir que hagas un ejercicio de imaginación y que pienses que de pronto tienes tú que guardar toda la información de los estudiantes de Yachaytec, es decir, no solo sus nombres, sus apellidos, sino también pues sus teléfonos, en qué casa viven, si están al día en el pago de la mensualidad, eh, cuántas veces han ido a la biblioteca, qué libros han sacado, si deben algún libro o no, qué enfermedades tiene o ha tenido en sus visitas al médico, etcétera. ¿Cómo harías para guardar toda esa información? Bueno, si es que tratas de hacerlo, si es que tratas de guardar toda esa información en un archivo, obviamente van a haber un montón de problemas. Y para eso te estoy mostrando aquí un archivo mucho más simple de lo que sería en realidad, ¿no? Un archivo cortito, donde voy a tratar de ilustrar algunos de los problemas que ocurrirían si es que tú tratas de guardar en archivos planos, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy tratando de guardar algunos datos de los estudiantes y ya te das cuenta que hay algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, mire el archivo 3, el registro 3 y el registro 5. Tanto el registro 3 como el registro 5 son casi iguales. La única diferencia es en este campo, el número de teléfono. El registro 3 tiene este teléfono y el registro 5 tiene este otro. ¿Por qué entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema aquí? Bueno, de hecho sí hay un problema, ¿no? El problema se llama redundancia de datos. Casi toda la información del registro 3 y 5 es la misma, excepto por un campo nada más. Pero ¿qué pasa si ese mismo estudiante, Axel Rose, se compra un tercer teléfono? ¿No? Voy a tener que grabar un nuevo registro al que le voy a tener que cambiar solo un campo. Obviamente esto es ineficiente, ¿no? Se desperdicia demasiado espacio en el disco duro a la hora de grabar así. Y no solo es eso, ¿no? Hay otros problemas que surgen a partir de esta redundancia. Por ejemplo, si es que yo quiero sacar un listado con todos los teléfonos de Axel Rose, ahora ya no es suficiente recorrer registro por registro hasta encontrar el primer teléfono. Porque tal como está almacenada la información, yo sé que más abajo podría haber otro teléfono de Axel Rose. Entonces tendría, cada vez que quiero buscar el teléfono de algún estudiante, tendría que recorrerme todo el archivo y eso es ineficiente. Otro problema peor, todavía más complejo, ¿qué pasa si algún dato de este estudiante cambia? Por ejemplo, digamos que el promedio de Axel Rose cambia. Entonces, yo no tengo que actualizar solamente este número. Tendría que actualizar también este número de acá. Tendría que darme cuenta que estos dos registros son del mismo estudiante y actualizar los datos ahí. Entonces, esto se va haciendo cada vez más complicado. Y es más complicado cuando el archivo es más grande, obviamente. Ese no es el único problema, ¿no? También hay problemas técnicos. Si es que tú has trabajado con archivos en Python, te habrás dado cuenta que cuando un archivo está abierto, otro programa no puede entrar a grabar en ese archivo. No se permite la concurrencia. Si otro programa quiere entrar a grabar un archivo abierto, te sale un mensaje de error, ¿no? El archivo está abierto, tiene que cerrarse, te dice. Sin embargo, en una base de datos, tú ves, por ejemplo, en supermercados, tú ves que hay 20 cajeras que están grabando información sobre las ventas al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Porque no graban en archivos, obviamente. Graban en una base de datos y la base de datos sí te permite el acceso concurrente. Entonces, esos son algunos de los problemas que surgen cuando tú grabas en archivos, ¿no? Uno, que aparece redundancia de datos, con lo cual desperdicias disco duro y con lo cual aparecen otros problemas de actualización y de inserción. Y también el problema de la concurrencia. Eso por mencionar solamente dos problemas. Ya en el transcurso del curso vamos a mencionar otros. Pero por ahora esos son dos problemas por los cuales no es suficiente grabar en archivos planos y se necesita una tecnología más avanzada que son las bases de datos. Ahora, no solo eso, ¿no? Las bases de datos son la base de cualquier aplicación, ¿no? Cualquier aplicación comercial siempre tiene por debajo una base de datos. En este dibujo yo te estoy tratando de mostrar que independientemente de cuál sea el rostro de la aplicación, siempre por debajo esas aplicaciones sacan información de alguna base de datos. Todas las aplicaciones comerciales, ¿para qué se hacen? Para manipular información, nada más. Cualquier aplicación comercial, su objetivo es ese, manipular información.
Es decir, grabar información y recuperarla cuando es debido. Y esa información siempre va en base de datos. Por eso las aplicaciones comerciales, ya sean aplicaciones móviles, aplicaciones web, aplicaciones por ventana o aplicaciones de interfaz textual, siempre graban en base de datos. Si tú vas a ir a trabajar a una empresa, no es suficiente con que sepas programar una interfaz. No es suficiente con que sepas Python. No es suficiente con que sepas C Sharp. No es suficiente con que sepas HTML. No es suficiente con que sepas PHP, ¿no? Sino que además necesitas también saber cómo almacenar información en esta base de datos y cómo recuperarlas. Cualquier aplicación tiene a grosso modo estas dos capas. La interfase, que es la cara a través de la cual el usuario graba y recupera información. ¿Información de dónde? Información que está en bases de datos. Entonces, con este gráfico yo espero que quede claro cuál es la posición de lo que vas a aprender. Lo que vas a aprender ahora es cómo guardar información y esa información va a ser manipulada a través de alguna interfaz. Bien, ¿cómo se guarda la información? Hay tres maneras de guardar información. Una de las maneras es guardar la información utilizando el modelo relacional. Es decir, por ejemplo, ¿no? En el caso de los estudiantes de Yachay, la información personal la voy a guardar en un archivo o tabla. La información del médica lo voy a guardar en otro archivo o tabla. La información del estudiante con respecto a la biblioteca, a las veces que ha visitado la biblioteca y los libros que ha sacado, la voy a guardar en otra tabla o archivo. Entonces, ese es el modelo relacional. Toda la información a guardar la partes en distintos archivos y las mandas a distintos archivos y estos están relacionados, ¿no? Mediante lo que se llama primary keys y foreign keys, que ya veremos en su momento. Esa es una forma. Otra forma es utilizar el modelo orientado a objetos. En el modelo orientado a objetos, por ejemplo, si yo quisiera guardar información de los profesores y de los estudiantes, ¿cómo lo hago? ¿Guardo la información de los estudiantes en un archivo y de los profesores en otro archivo? Sí, así lo haría si es que trabajases con el modelo relacional. Pero si trabajas con un modelo orientado a objetos, puedes darte cuenta de que tanto los profesores como los estudiantes tienen información común. Ambos tienen nombre, apellido, ambos tienen un teléfono, ambos tienen una fecha de nacimiento. Entonces esa información común la podrías guardar en un archivo que se llame persona, por ejemplo. Y solo la información distintiva de los estudiantes la grabas en otro archivo estudiante, derivado del archivo persona, y solo la información que es distintiva del profesor, por ejemplo su salario, la guardas en otro archivo particular que es derivado del archivo persona. Entonces es otra manera más sofisticada de guardar información, ¿no? No todos los manejadores de base de datos te permiten guardar información orientada a objetos. La herramienta con que vamos a trabajar Postgres sí te permite. Con la herramienta Postgres tú puedes guardar los datos en el modelo relacional, que es lo común, lo usual, pero también si quieres podrías grabar datos en el modelo orientado a objetos. Por eso es que vamos a trabajar con la herramienta Postgres, te voy adelantando. Ahora, una tercera manera de guardar datos es en modelo semiestructurado. Aunque esta forma de guardar datos normalmente se utiliza cuando quieres guardar poquitos datos, cuando quieres transferir una pequeña cantidad de datos a través de Internet. Si yo quiero los promedios de los estudiantes, ¿qué es lo que hago? Entro al sistema de Yachai y le pido cuál es el promedio de los estudiantes. Entonces el servidor de Yachai va a recuperar esa información, que es poquita, el promedio de mis estudiantes, son 30, 40 estudiantes, no es mucho. El servidor de Yachai recupera el promedio de esos 40 estudiantes y me genera un archivo así, en XML o en JSON. Esa es información semiestructurada. Y ese archivo lo manda a mi navegador y mi navegador ya lo dibuja como si fuese una tabla con los promedios de los estudiantes. Entonces, ojo, mientras el modelo relacional y el orientado a objetos sirve para guardar grandes cantidades de información, el modelo semiestructurado por lo general es adecuado cuando se quiere transferir poca información a través de la web. En este curso, como te digo, casi toda la teoría está basada aquí, en el modelo relacional. Eso es lo que vamos a ver, modelo relacional de base de datos. Cómo organizar la información según el modelo relacional.
Ahora bien, esta es la herramienta Postgres. Es una herramienta gratuita, te la descargas y te la instalas, inclusive el código fuente está abierto. Es una de las principales herramientas, está entre las primeras herramientas, y la razón por la que la he elegido usar no solo es porque por su popularidad, sino también porque te permite grabar datos bajo dos paradigmas, ¿no? Como ya te dije, bajo el paradigma relacional y bajo el paradigma orientado a objetos. Ahora, como verás en esta tabla, Postgres ocupa la cuarta posición en popularidad con respecto a base de datos, ¿no? La primera posición la ocupa obviamente Oracle. Oracle es el motor de base de datos más utilizado, pero es un motor pagado, igual que Microsoft SQL Server. MySQL sí es un manejador de base de datos gratuito, eso lo vamos a ver en el curso de programación web. Y lo que vamos a ver ahora es el manejador de Postgres. Bien, ahora algunos conceptos parecidos, similares, pero que no debes confundir. Base de datos, manejador de base de datos y aplicación de base de datos. La base de datos es simplemente data. No tiene que ver nada con programas. La base de datos es simplemente información. Información distribuida en archivos. Eso es una base de datos. Un manejador de base de datos, eso sí es un programa. Un programa que te permite gestionar una base de datos. Y los principales manejadores de base de datos son Oracle, MySQL, Postgres, Microsoft SQL, etcétera, etcétera, etcétera. Los nombres conocidos que tú relacionas con base de datos. Decir mi base de datos Oracle está mal dicho, ¿no? Oracle es un manejador de base de datos, no es una base de datos. Y aplicación de base de datos, ¿qué cosa es? Es los programas que tú vas a hacer, ¿no? Como programador. Una empresa te contrata para que hagas un sistema específico. Ok, ese sistema por lo general consiste en una interfase que va a tener que leer y grabar de una base de datos. Todo eso, la interfaz más esa base de datos, es tu aplicación de base de datos. Entonces, tanto el manejador de base de datos como la aplicación de base de datos, ambos son programas. La diferencia es que la aplicación tú la haces. El manejador de base de datos, bueno, a menos que te hagas una tesis doctoral o a menos que pongas una super empresa, normalmente tú no vas a hacer un manejador de base de datos. Tú utilizas un manejador de base de datos que ya existe. Y la base de datos es simplemente data, ¿no? Nada que ver con tecnología. Entonces, ojo con esos conceptos. Y bien, como tarea para esta semana, tarea simple es instalarte el manejador de base de datos Postgres. Entras a la página postgresql.org, te descargas el archivo, el más reciente, y la instalación es estándar. Lo único es que en algún momento te pide una contraseña. Esa va a ser la contraseña que no debes olvidar nunca. La contraseña que te va a permitir acceder a tu base de datos. ¿Cómo accedes a tu base de datos? Hay dos formas, mediante una interfaz textual llamada el shell o mediante una interfaz gráfica llamada pgadmin. Ambas se van a instalar cuando tú instales esto, cuando tú instales este archivo. Si tú quieres acceder a través de la interfaz textual, entonces te va a salir así, una pantalla negra, y aquí vas a tener que escribir los comandos. Si quieres hacerlo a través de la interfaz gráfica o pgadmin, te va a salir algo más bonito, ¿no? Más presentable. En este curso yo voy a trabajar con la interfaz textual, ¿no? De hecho, ahorita te muestro. Una vez que instales el Postgres, aquí te vienes a donde dice Postgres, obviamente. En mi caso es Postgres 12. No sé qué versión estará ahorita. Y aquí tienes tanto pgadmin, interfaz gráfica, como SQL Shell, interfaz textual. Ahí yo voy a ingresar a la pantalla negra. Bueno, en mi caso es blanca por configuración, pero lo puedo cambiar, ¿no? Fondo de pantalla lo ponemos negro. Ahí está. Cada vez que tú quieras ingresar, ups, ¿qué pasó? Cada vez que tú quieras ingresar a una base de datos, ya esto está bien instalado, aquí te va a pedir, ¿no? ¿A qué base de datos quieres ingresar? Te va a pedir primero a qué servidor quieres ingresar. Si mi computadora ahorita estuviese conectada a una red, a una intranet, y la base de datos estuviese en la computadora de otro compañero, aquí yo tendría que ingresar una dirección IP. Pero ese no es mi caso. En mi caso yo ahorita estoy aislado, en cuarentena, mi computadora está aquí solita. ¿Y dónde está el motor de base de datos? Está aquí dentro de mi misma computadora. Entonces, en ese caso, yo tengo que decirle que el servidor al que voy a acceder es mi misma computadora, es localhost. Aquí podría escribir localhost, o para no estar escribiendo,
El hecho de que localhost esté en corchete significa que si no ingreso el nombre de un servidor, por defecto va a ser localhost. Entonces eso es lo que quiero. Voy a ingresar al servidor localhost, pero ¿a qué base de datos? Dentro de un servidor puede haber varias bases de datos. Cuando tú instales el Postgres, por defecto se va a crear una base de datos que se llama así Postgres. Entonces entro a esa base de datos por defecto. ¿A través de qué puerto? Ese es el puerto por defecto. ¿Con qué usuario? Si tú vas a crear una base de datos y hay 30 usuarios, por lo general cada usuario tiene su nombre, cosa que si alguien graba una información, se sabe quién ha grabado la información. Pero en este caso, cuando tú te instales, ni bien te instales, no vas a tener ningún usuario, excepto uno, ¿no? Un usuario por defecto que te va a crear el manejador de base de datos. Ese usuario por defecto es Postgres, entonces entro con usuario Postgres. Contraseña, la que vas a poner durante la instalación, en mi caso 1, 2, 3, 4, y ahí entro. La advertencia siempre te sale. Para verificar si está bien instalado, lo único que haces es una operación aritmética. Select 5 por 9, a ver, ahí está, 5 por 9, punto y coma, y ahí está. Si logras reproducir todo esto, entonces significa que tu instalación ha sido correcta y has pasado la primera etapa del curso, ¿no? Entender la introducción y saber instalar. Entonces ya vamos a ver otros detalles de cómo diseñar base de datos conforme transcurra el curso. Entonces por ahí dejamos este video por ahora.